Bueno, don Eduardo Hernández, bienvenido de nuevo. Hola, muchas gracias, Juanca, y un feliz cumpleaños, hombre, que los cumpla feliz. Caramba. Muchos Ay, más. muchas gracias, don Pedro. Un abrazo. Óigame uno, porque yo también hace 32 años cumplí 28 años, así que lo felicito. No tenía que hacer Un tal abrazo. revelación. Pero bueno, lo dejé en sus manos, ya que lo dice. Un abrazo y de verdad felicitaciones, Muchas gracias. Camilo. Muchas Que sean gracias, muchos don más, Pedro. de Mil verdad. gracias a los dos, por supuesto. Y un cumpleaños, bueno, cargado de noticias también en este día y cargado de semejante polémica, don Pedro, porque una sorpresa causó ayer. Esto fue, empezamos a ver los portales de función pública, ¿no, Edu? Desde ayer, cuando vemos que aparece un nombre y el cargo, nombre Daniel Quintero Calle, cargo Superintendente de Salud. Fuimos informando y efectivamente con el pasar de las horas, Daniel Quintero fue publicando en su cuenta de X y confirmó la noticia que tenemos hoy. Será nuevo Superintendente de Salud el exalcalde de Medellín, pero también hay que decirlo, imputado por corrupción en uno de los casos más famosos allí, escándalos de corrupción durante su administración local, don Pedro. Pues Juan Camilo y Eduardo, hace rato venían buscándole coloca a este doctor Daniel Quintero. Decían los antiguos, coloca. Yo veía ese nombre que circulaba para toda suerte de empleos, el doctor Quintero, y ahora recayó en este empleo de la superintendencia para el que yo personalmente creo que no tiene ni el conocimiento ni los antecedentes. Lo único que refleja eso, y también tiene muchos problemas en materia de investigación, pero lo único que refleja es que el presidente decidió escoger operadores políticos para el cierre de la campaña de los candidatos o el candidato del gobierno. La llegada del doctor Quintero a esta institución tan técnica y tan importante como es la Super, pero también la delegación que le otorgaron ayer al exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, como agente liquidador de la nueva EPS, pues eso también corresponde simple y llanamente a que vayan a hacer unos trabajos, en mi opinión, más electorales, Juan Camilo y Eduardo, que en materia, digamos, de resolver los problemas, el uno como regulador, la superintendencia, y el otro como un agente liquidador. Entre otras cosas, Juan Camilo, el noticiero hace un momento sacó una nota, y usted lo estaba diciendo, que los tiempos de la liquidación de la nueva EPS legalmente ya habían sufrido la culminación, la terminación. No hay, digamos, un sustento legal hoy para continuar con esa liquidación. Yo no sé qué van a hacer. Y eso no lo resuelve un señor como Jorge Iván Ospina, que él es médico. Sí, seguramente es un médico y un gran médico, pero nunca le he conocido el manejo administrativo de una EPS. Él fue director por allá del Hospital Universitario del Valle del Cauca, el que le sirvió mucho de plataforma para ser alcalde. Pero no lo veo yo, Juan Camilo y Eduardo, hoy como la persona preparada e idónea para resolver un problema tan grave como el de la nueva EPS. El lío, Edu, es que aquí en la Superintendencia de Salud no se toman decisiones políticas. Es un organismo de control, de vigilancia, precisamente, y aquí se toman decisiones, como lo marca don Pedro, técnicas. Y no sé si es una torpeza, Edu, la verdad, lo que hace Daniel Quintero desde el minuto 1, a partir de su nombramiento, y es emitir 2 trinos cargados de mensajes políticos, no técnicos. Es más, los abogados le están diciendo, ojo que esto lo está inhabilitando para tomar un par de decisiones, si las va a tomar durante el ejercicio de su cargo. Edu. Sí, es que como decían ustedes, este es un cargo absolutamente
técnico y efectivamente el criterio que ha tenido el presidente de la República para elegir quién va a ser el superintendente, pues es absolutamente político, que lo hemos venido diciendo. Daniel Quintero es un hombre que quizá lleva ese ADN petrista, ¿no? Es un hombre que ha prometido resetear muchas cosas. Fíjese que usted, como lo dice en su primer mensaje, él promete, digamos, quitar lo que ellos han llamado las huestes uribistas metidas en todo este tema de la salud. Pero por otro lado, pues esta persona, Daniel Quintero, tendría en sus manos algunas de las decisiones más importantes que debe tomar el país en el corto plazo. Acuérdese que el presidente Gustavo Petro ha dado instrucciones de que las EPS que estén con dificultades económicas, que estén quebradas, como lo dice el presidente Petro, deben ser liquidadas. Y esa decisión de liquidar o no y de evaluar todos los escenarios es precisamente la función de la Superintendencia de Salud. Y es que hemos tenido en las últimas horas una oleada de noticias, ya lo estaba diciendo Pedro, no solamente es esto de Daniel Quintero que llegaría a la Superintendencia de Salud, estamos hablando también de ese nombramiento muy polémico de Jorge Iván Ospina, un hombre que además también está respondiendo en juicio por posibles hechos de corrupción cuando fue alcalde. Algo parecido está pasando con Daniel Quintero. Entonces queda usted con la sensación de que pone a cuidar el queso al ratón, ¿no? Es que dice el dicho. Pero bueno, y aquí venimos con otra serie de situaciones, digamos, que también van a tener que ver con el nuevo superintendente, y es resolver todo este embrollo que hay alrededor de la intervención de la nueva EPS, una situación que lo deja a uno muy preocupado porque ya tiene visos de negligencia, claro, en el sentido de que es la propia Superintendencia de Salud la que está denunciando que no se hicieron en debida forma las cosas para establecer esta nueva liquidación, o este nuevo periodo, no de liquidación, perdón, de intervención de la nueva EPS, porque hay que decir que son dos figuras diferentes, claro, y ahí evidentemente estamos entrando en un limbo enorme. Y precisamente por eso hemos invitado en esta sección, don Pedro y Edu, a Nicole Buitrago. Nicole, porque usted tiene este importante documento, es la noticia del día. ¿Qué están diciendo los superintendentes delegados con esta intervención de la nueva EPS, Nicole? Juan Camilo, he traído a esta mesa una cronología de lo que fue esta advertencia por parte de la delegada para entidades de aseguramiento en salud de la superintendencia. Ella es una funcionaria que hace parte de este comité que toma las decisiones finales sobre estas medidas especiales hacia las EPS. El 27 de febrero se emite la primera alerta por parte de esta delegada al Ministerio de Salud, pidiéndole al Ministerio de Salud que la prórroga o el alargamiento de esa medida de intervención de la nueva EPS pues está próxima a vencer, que tiene básicamente un mes para tomar una decisión, y es allí donde ellos le sugieren al Ministerio alargar la medida de intervención porque efectivamente no están viendo ningún avance frente a la operación de la nueva EPS, y ella empieza a hacer unas advertencias sobre cómo se ha deteriorado el servicio y la prestación de los servicios médicos a los pacientes desde que está intervenida la entidad. Esa fue la primera advertencia el 27 de febrero. Ya próximas a esa fecha de la suspensión de esa prórroga o ya el término final frente a la medida que debía tomar el Ministerio de Salud, ya casi a puertas del 3 de abril, lo que hace de nuevo la superintendente delegada para este caso, Luz María Munera, es pedirle una vez más al Gobierno Nacional que dé una respuesta. ¿Vamos a seguir con la intervención o no? Ya se debe extender esta prórroga, y lo que hace el ministerio es no dar ninguna respuesta sobre si iba o no a seguir interviniendo la nueva EPS o si se la iba a devolver a la Junta de Accionistas. Ya el 6 de abril se empieza a alargar la fecha, y lo que hace de nuevo este comité es advertirle a la superintendente delegada que se debe tomar una decisión bajo un estudio técnico que debía entregar el comité, razón por la que la superintendente encargada para la nueva EPS pues decide citar el 9 de abril a un comité extraordinario que se iba a llevar a cabo el día 10 de abril. La citación llegó el 9 y al próximo día se reunieron. Dentro del orden del día estaba definir si había o no medida de prórroga, todavía sin respuesta o aval del Ministerio de Salud, que nunca al final pues recibió
la solicitud frente a este tema de medida de intervención especial. Y lo que pasa en ese comité es definitivo. Ya el 3 de abril se había vencido el plazo, el 6 de abril buscaron de nuevo respuesta del ministerio, el 10 de abril se reúnen y lo que hace el comité es determinar que solo se puede tomar una decisión bajo un informe de inspección, de vigilancia y de control por parte de la superintendencia, que debía existir un informe financiero, un informe de reclamaciones en salud, de prestación de servicios, de entrega de medicamentos. Solo bajo la medida de ese informe y los resultados se podría tomar una decisión sobre el futuro de la nueva EPS. El informe lo empezaron a realizar todos los delegados y funcionarios para este caso, pero ese mismo día, el 10 de abril, la superintendente recomienda al comité evaluar la hoja de vida de Jorge Iván Ospina, es decir, hacer caso omiso a las recomendaciones que estaba haciendo este comité. Hay una cosa, es decir, es el 10 de abril, en una sesión donde los superintendentes delegados dicen que aún no se puede adoptar una nueva medida de intervención a la nueva EPS. Exacto. ¿Sí? Sí, es el 10 de abril, el día en el que ellos recomiendan todavía no adoptar una medida, Claro. ya con las 3 fechas anteriores de advertencia que le habían hecho a la superintendente y al Ministerio de Salud. Lo raro dentro del proceso y lo que denuncia la delegada es que ese mismo día se recomienda poner dentro de la mesa la hoja de vida de Jorge Iván Ospina como si la medida ya estuviera tomada, es decir, como si la Superintendencia de Salud fuera a prorrogar la medida de intervención y ya existiera un candidato para ejercer como nuevo interventor, teniendo en cuenta que ya estaba de salida el antiguo interventor de la nueva EPS. Ese mismo día, en la madrugada, el 10 de abril, la superintendente delegada lo que le pide al comité es que ya se expida la resolución con la que se vuelve a intervenir o se alarga la medida de intervención para la nueva EPS, aún sin respuesta del Ministerio de Salud, sin el informe del comité que se recomendó el día anterior y con la hoja de vida de Jorge Iván Ospina sobre la mesa. Ahí tengo una pregunta, Nicole. Solamente- en esa solamente un resolución breve quedó paréntesis, consignado, Juanca. pero en esa resolución Solamente un breve quedó- paréntesis Sí, Edu. para el tema de fechas. Aquí nos está hablando Nicole de que esa reunión fue el 10 de abril, pero es que acuérdense que la intervención de la nueva EPS se había vencido el 3 de abril. O sea, 7 días después de que se había vencido, eso estaba completamente en el limbo. Claro, y otro comentario que quiero hacer, Nicole, y es, en la resolución la superintendente Múnera consignó lo que le dijeron en esa reunión del 10 de abril los superintendentes delegados, es decir, que la recomendación era no adoptar la intervención forzosa, la nueva EPS, porque lo que me están diciendo, Nicole, es que la resolución carece de esas observaciones. Exacto, lo que dice puntualmente, y yo acá se lo Sí. tengo dentro del documento, es que se necesita analizar y evaluar la adopción de la medida de vigilancia especial. Ya empezando por ahí, no recomendaban la intervención de forma inmediata porque se debía llegar a una conciliación. Y lo que cita acá la delegada es que lo que dice la ley es que una vez se cumple ese plazo para poder alargar la medida de intervención, que era el 3 de abril, la ley lo que dicta es que se pueda llamar a un comité, a la junta de accionistas, se pueda elegir entre la junta un nuevo directivo, es decir, devolverle la administración a la junta de accionistas de la nueva EPS y quitar del camino la medida de vigilancia especial. Ella menciona que en ese momento, para el 10 de abril, era evidente la ausencia de una supervisión adecuada del proceso de medida de intervención, razón por la que tenían que primero presentar un informe, citar a la junta de accionistas para tomar una decisión sobre el futuro de la administración de la EPS. Pero yo les quiero mostrar una cereza al pastel, porque cuando Nicole manda esta noticia, yo rebobiné. Y miren lo que la procuradora Edu, Pedro y Nicole dijo aquí el martes. La semana pasada, cuando venció como tal la intervención de la nueva EPS, le solicitamos a la superintendente ad hoc que nos remitiera las actas tanto de la asamblea de la nueva EPS como de los actos de prórroga o de devolución de la nueva EPS, así como la designación o el nombre del representante legal. Ese plazo se venció ayer, no nos ha llegado respuesta. Me solicitaron que hoy a mediodía van a enviar porque en el término del 6 al 10 de abril
pues vino el nombramiento del nuevo interventor y el acto administrativo que ayer pues fue conocido en medios de comunicación sobre la prórroga de la nueva EPS y la toma de posesión nuevamente. Pero todos estos elementos estamos esperando que nos lleguen oficialmente, todos estos actos administrativos y la respuesta como tal de la superintendencia para verificar todos los elementos jurídicos, tanto de la toma de posesión de la nueva EPS nuevamente, si fue una prórroga, cuál es la naturaleza de la designación del nuevo interventor y todos los elementos que permitan dar confianza, no solo para pues, la designación de un nuevo interventor y el plan de acción que tiene que adelantar, sino lo más importante, la garantía del derecho a la salud de los afiliados de la nueva EPS, la entrega oportuna de medicamentos y que la nueva EPS continúe en una operación que le permita mejorar pues, todas las deficiencias que ya traen en temas financieros, jurídicos, pero lo más importante, como les decía, la atención de los usuarios. Pero es decir, procuradora, hoy ustedes legalmente no tienen claro la posición del gobierno si va a seguir la interventoría. A hoy conocemos un acto administrativo que ha rodado en varios medios de comunicación, pero como tal no ha llegado a la Procuraduría General de la Nación. Por eso a hoy no tengo conocimiento específico de cuál es esa posición, de cuál es ese acto administrativo que efectivamente le dé certeza a la Procuraduría sobre la situación jurídica de la nueva EPS. Claro, para ustedes esta interventoría tiene que estar justificada en este momento. Digo, la prórroga, en caso de que el gobierno llegue a prorrogarla. Pues si todos los no en actos caso de que llegue a prorrogarla, la prorrogó. Evidentemente nombró un nuevo interventor, ¿no, procuradora? Sí, eso es lo que conocemos del acto administrativo, pero lo que tenemos que revisar es los requisitos que exige la ley. La ley establece un comité de medidas especiales dentro de la Superintendencia Nacional de Salud, establece unos requisitos, unas condiciones tanto para mantener la prórroga como para devolverla. Asimismo, unos requisitos para el agente interventor que va a ser designado. Entonces, todos estos son pues condiciones y presupuestos legales que debemos revisar al interior de la Procuraduría. Y así vamos. ¿Me Entonces, permite hacerle un resumen, Juanca? Sí, señor. Nicole y Pedro. ¿qué Un resumen gallo? muy cortito. ¿Qué gallo? Mire este resumen cortico. Hicieron todo a las patadas. Cortico. Porque aquí, y hoy la gran pregunta que yo le adiciono a eso a Eduardo es, Nicole, la intervención de la nueva EPS hoy, ¿es legal o ilegal? Esa es la gran pregunta del asunto. Y al final termina siendo ilegal porque no es solo el tema de prorrogar la medida de intervención, que uno diría, bueno, se pasaron unos días, igual la iban a prorrogar, sino es el nombramiento del interventor antes de conocer el acto administrativo, que ni siquiera la Procuraduría lo tenía en sus manos al momento en el que el presidente anuncia que es Jorge Iván Ospina quien sería el nuevo interventor de la nueva EPS. Y cuando uno mira el informe de la misma superintendencia, en la página 14 la delegada dice que Jorge Iván Ospina no cumple con los requisitos legales para ser el nuevo interventor de la nueva EPS porque no cumple con la experiencia mínima de los 3 años de cumplimiento dentro del nivel directivo en el sector de la salud. Cuenta con un título universitario solo de médico cirujano que se encuentra dentro de las profesiones afines al cargo, más no la que va a ser, que es el administrador prácticamente de las decisiones de la nueva EPS, y tampoco cumplía con los 2 años de experiencia adicional sobre las actividades de asesoría y dirección administrativa de entidades del sector salud. Entonces, por donde uno lo vea, bien sea la medida de intervención prorrogada ya por el gobierno, como la mención de Jorge Iván Ospina como nuevo interventor, pues a todas luces es completamente irregular. Lo que estaba pidiendo el comité era que les dieran un poco más de tiempo para presentar un informe detallado de cuál era la situación de la nueva EPS para tomar en definitiva una decisión. Y mientras eso sucedía, debían devolver la administración al comité de los accionistas. Don Pedro, lo quiero Juan escuchar. Camilo, no, es que me llama la atención ahora oyendo a Nicole, un saludo Nicole, me llama la atención con lo que dice Nicole, y es que al doctor Jorge Iván Ospina es la segunda vez que lo mandan para un cargo que no existe. A mí me llama, qué pena con ustedes, pero me deja aterrado porque
Lo mandaron para Ramallah como embajador de Palestina y allá sí. no había nada y no pudo irse y se acuerdan lo que pasó. Y ahora lo nombran en un cargo que tiene unos grandes problemas y que legalmente tampoco existe y él no tiene las facultades para desarrollarlas. O sea, es un señor que el gobierno de Gustavo Petro lo ha buscado siempre para cargos inexistentes. Eso por un lado. Por otro lado, Juan Camilo, hombre, yo sí estoy esperando una declaración muy fuerte de parte del doctor Iván Cepeda, candidato del señor presidente a la presidencia de la República. Porque en el Congreso de la República él fue muy vehemente, porque hay una... Sí, se nos fue. En primera instancia... Ahí ya lo recuperamos. Don Pedro, lo recuperamos. Estábamos en Iván Cepeda. Ya lo vamos a tener. Edu, Sí, aquí estamos. ¿me iba a decir? No, que yo también quedé a la expectativa de la idea que estaba desarrollando Pedro. Sobre Iván Cepeda, sí. Pero solamente un comentario adicional a todo esto que ha venido mencionando Pedro y la explicación que da Nicole, y es que algo de lo más preocupante es que la superintendencia intenta hacer su trabajo, pedir con tiempo al Ministerio de Salud los informes para tomar una decisión juiciosa y ordenada, pero lamentablemente aquí lo que estamos viendo es que eso es lo que no pasa. Se pasan los días, las semanas, los meses, les coge la noche para tomar una decisión de si se sigue o no con la intervención de la nueva EPS, y pues terminamos en esto, en una decisión absolutamente cuestionada, no solamente si es legal o no la medida de intervención de la nueva EPS, sino también muchos cuestionamientos en torno a ese nombramiento de Jorge Iván Ospina. Don Pedro, para que termine. Termino. Y el doctor Cepeda, candidato presidencial del oficialismo, termina en un vehemente llamado para que un senador que está acusado en primera instancia, y pues usted sabe que uno tiene derecho a la segunda instancia, y el senador le pide que se retire del recinto porque es un oprobio con el senador y con el Senado que ese señor esté ahí, a Ciro Ramírez, el día de ayer. Imagínese usted lo que está pasando con Daniel Quintero y con Ospina, las graves acusaciones que tienen. Entonces, si la coherencia del doctor Cepeda es tan fuerte, debería estar reclamándole al gobierno que no posesionara a estos ciudadanos porque tienen unos problemas muy graves en materia de investigaciones ambos. Entonces, a mí sí me queda como un simple analista que el doctor Cepeda también, así como le pidió, yo no estoy diciendo que no retire lo de Ciro Ramírez, que lo deje, pero si está lo de Ciro Ramírez, le toca poner también sobre la mesa lo de Quintero y lo de Ospina. Claro, lo de Ospina. Nicole, gracias. Al mediodía, por supuesto. Claro, ahí estamos perdiendo otra vez la señal de don Pedro. Nicole, gracias, y por supuesto al mediodía tendremos este resumen de semejante gallo. Son las 9:28 minutos de la mañana. Vamos con Edu. ¿Vio lo que pasó ayer en la Comisión Cuarta? Sí, ese apretón de manos tenso entre el ministro, el gerente del Banco de la República, pero digamos aquí hay algo que preocupa y usted ya estaba dando un pequeño abrebocas y tiene que ver con el respeto. Eso es algo, digamos, que no se puede vulnerar en estos casos. Todo, digamos, se puede dialogar, pero aquí, digamos, hay unos pronunciamientos altisonantes que sí complican la situación y las cosas frente a llegar a una solución, ¿no? Sobre qué va a pasar con la Junta del Banco de la República. Sí. Don Pedro, yo quiero repasar la declaración para que usted la vea y vamos a ver su opinión. Esto decía ayer, esto era lo que pasaba en la Comisión Cuarta. Escuchemos al gerente del banco. Yo quiero pedir, señor ministro, al gobierno nacional bajar los ánimos y bajar el lenguaje por el cual se está manejando la superintendencia. Lo quiero pedir porque creo que le conviene al país, frenar la campaña abierta de descrédito del Banco de la República que está adelantando en este momento el gobierno. Una campaña que perjudica no al Banco de la República. El Banco de la República tiene su credibilidad bastante sólida, pero perjudica al país,
porque la confianza internacional sí se deteriora cuando se insiste en atacar persistentemente al banco y atacarlo de formas que degradan el debate. Bueno, ahí estaba uno de los apartes y después el gerente del banco le pidió respeto por los miembros de la Junta, en especial por las mujeres. Escuchen. Calificación permanente de la Junta Directiva del Banco de la República, la degradación de los funcionarios y más aún la degradación de algo que me ha parecido particularmente llamativo, la degradación de las mujeres miembros de la Junta Directiva del Banco de la República. Esos ataques a las mujeres que llegaron a un punto que realmente va más allá de lo que yo hubiera podido imaginar cuando se dice el lunes en un Consejo de Ministros. Quiero decir que rechazo rotundamente esa afirmación que una señora miembro de la Junta Directiva del Banco de la República era guerrillera del EPL y que esa señora se había convertido, al aliarse con la mayoría, después de haber sido extremadamente marxista, como lo dijo el señor presidente, y guerrillera del EPL, se había convertido en fascista y, algo aún peor, en genocida. Creo que utilizar la palabra genocida es algo que debemos evitar cuando no estamos hablando de un genocidio. Decir asesino, genocida es asesino, pero no asesino de una persona solamente, es asesino de un pueblo completo, es asesino de una sociedad. Y esa es la acusación. Y yo no puedo quedarme callado frente a una acusación como representante legal del Banco de la República, no puedo quedarme callado frente a alguien que dice, siendo el presidente de la República, y que lo dice en un Consejo de Ministros televisado, afirma que el Banco de la República, los miembros del Banco de la República están actuando como genocidas. Ay, 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 don Pedro. Pues mire, a mí primero me sorprende porque de verdad el doctor Villar, que es una persona muy tranquila, muy ponderada, Sí, eso está. lo tiene realmente molesto los términos que utilizaron contra él, contra los otros funcionarios y sobre todo contra una mujer. Eso dice mucho de lo que está pasando y del tono y de la molestia que hay al interior del Banco de la República por las acusaciones y por la violencia verbal del gobierno contra los miembros de esa institución. Es que mire, Juan Camilo, cuando las personas no tienen argumentos técnicos, vuelven a la terminología política para politizar un debate que tiene que ser eminentemente técnico. El debate del Banco de la República de las tasas no es político, es una decisión técnica con unos señores que se han formado internamente, que hacen parte de todos los equipos de los miembros del banco. Tan y del técnica gerente. es que a todos los ministros no les gusta que suban las tasas de interés. Exacto. Y ningún ministro antes se había opuesto, porque saben que es una Exacto. decisión técnica. Técnica. Entonces, el gobierno tiene una cosa que siempre hemos conocido y creo que lo hemos conversado con Eduardo y con Juan Camilo. Ellos siempre recurren a todo politizarlo para entrar en el campo de la política. Usted no ha oído, nunca se refieren a temas técnicos, a datos estadísticos, a estudios a profundidad. Nunca los hacen, nunca tienen en cuenta ninguna cifra, ningún dato. ¿Usted no ha visto eso? ¿A usted no le llama la atención que es la primera vez que hay un gobierno donde los funcionarios ni el presidente recurre a documentos técnicos o al conocimiento o al estudio o a la investigación? Nada, todos son suposiciones, frases y todo lo terminan politizando. A mí me parece muy peligroso porque, entre otras cosas, hay una gran contradicción. El gobierno saca siempre la bandera que el gobierno ha mantenido la inflación. Ustedes han visto eso, ¿no? El presidente se vanagloria y dice, este es un gobierno que ha mantenido la inflación. Hombre, la inflación la mantiene es el Banco de la República, Juan Camilo y Eduardo. Esa es la función constitucional. Usted abre la Constitución, busca el artículo y la función vital del Banco de la República es evitar que se encarezcan
los productos básicos de la canasta de los colombianos. Esa es la función primordial. Después ponen una coma y dicen ayudar a generar empleo o algo así. Sí. Entonces, mire la contradicción, el presidente le pega al banco, los trata como los trata, pero después saca la bandera diciendo que su gobierno ha controlado la inflación. No ha sido el gobierno, Juan Camilo y Eduardo, son las decisiones técnicas del Banco de la República que han permitido controlar la inflación. Mire la contradicción de este gobierno. Don Edu, quiero mostrarle la respuesta del ministro para que usted intervenga. A ver, el ministro respondió así. Yo le escuché, doctor Villar, hablar con mucha vehemencia sobre bajar los ánimos y el descrédito al Banco de la República. Creí que me iba a hablar de bajar las tasas de interés. Y el conflicto con las mujeres guerrilleras. Doctor Villar, yo orgullosamente fui guerrillero. Y soy un desmovilizado del M-19. No me da pena, no lo escondo, no me avergüenza y no es una degradación. Téngalo presente, porque eso es parte de la ausencia de comunicación y de lenguaje que tenemos en el Banco de la República en su junta directiva. Yo orgullosamente fui guerrillero, dice Germán Ávila. Edu. Juanca, mire, yo solamente quisiera dar como una información de contexto para entender mejor de qué estamos hablando y de qué se trata todo este, digamos, rifirrafe que se ha dado entre el gobierno y el Banco de la República. El banco efectivamente es independiente, si bien hay un asiento para el gobierno nacional, no es un asiento definitivo, y es el Banco de la República en el marco de su independencia, como lo decía Pedro, quien controla la inflación o toma medidas. La única medida que puede tomar el banco es sube o baja tasas de interés. Él no puede intervenir mucho más, a menos que haya algún tipo de decisión relacionada con la tasa de cambio y demás, que también podría tomar alguna decisión en ese sentido. Pero su función fundamental es mantener controlada la inflación. El rango meta que siempre tiene el Banco de la República es que es la inflación del país, es decir, el aumento de costo de vida cada año no sea superior de entre el 2 y el 4%. Hace mucho tiempo, años, ese rango está por encima de ese 4%, que es el rango que se pone el Banco de la República. Y evidentemente en ese esfuerzo por impedir que sigan aumentando los precios es que el Banco de la República sube las tasas de interés. Si bien había venido bajando la inflación, eso es cierto, y en el gobierno Petro se puede ver, digamos, que hay una curva donde efectivamente empiezan a reducirse los precios, coinciden muchos analistas en que decisiones que ha tomado el gobierno nacional, entre ellas evidentemente el aumento del salario mínimo, empieza a ver cómo otra vez esa inflación empieza a subir. Y es ahí cuando el Banco de la República empieza a tomar medidas mucho más agresivas en cuanto al aumento de las tasas de interés para evitar que esa cifra siga aumentando e inclusive buscando que la cifra vaya bajando cada día más. Entonces, después de esta decisión técnica, lo que quiere el gobierno es que el banco baje las tasas, sin importar, digamos, si suben los precios, y la teoría que tiene el ministro de Hacienda y el propio presidente de la República es que como ha habido una reducción en los precios de los alimentos y que ha habido una disminución, digamos, histórica en las tasas de inflación, entonces que no habría razones por las cuales el banco debería aumentar las tasas de interés. Simplemente quería dar esta pequeña explicación, Juanca, como para entender de qué estamos hablando en este enfrentamiento y este choque entre el Banco de la República y el gobierno. Eduardo, voy a decir una cosa cortica. ¿Usted recuerda que el gobierno ya amenazó con que el ministro no iba a ir a las siguientes sesiones de la Junta del Banco de la República? La próxima es el 30 de abril. Amenazó, no, don Pedro. No va a ir, Sí. lo dice como un hecho, ¿no? Listo. Claro. Entonces, primero, si deja de ir a 2 juntas, la Procuraduría lo puede suspender del cargo, ¿no? Al señor ministro de Hacienda, porque esa es Ese su es un buen obligación, punto. ir a esa junta. Pero digamos que el señor amenaza con eso. Entonces aquí estamos en un gran debate, porque si el ministro de Hacienda amenaza con ir y la junta no se puede hacer porque no va el ministro de Hacienda, ese Banco de la República no es independiente.
Eduardo y Juan Camilo. Sí. Óiganme lo que les estoy diciendo. Si el ministro amenaza con no ir y no hacen la junta, quiere decir que el Banco de la República no es independiente. Depende del gobierno, porque depende que el funcionario, el ministro, esté en la junta. Y ahí sí Pero me además tienen le que agrego aclarar algo a mí más. como colombiano. Sí, señor. Pedro, no, simplemente le agrego algo más. Una junta en la que se va a reunir este 30 de abril y que muy probablemente va a seguir aumentando tasas. Bueno, ¿No? pero miren lo que a mí me preocupa por la independencia del banco. O sea, aquí tenemos que aclarar, el banco es independiente y todos lo sabemos así porque así está consagrado en la Constitución. Pero hay una arandelita que dice que si el ministro de Hacienda no va a la Junta no se puede realizar. Eso quiere decir que el Banco de la República no es independiente. Ahí dejo yo esa interrogación. Pues por eso el muy pilo abogado Usechi, que lo tuvimos aquí en Noticias Caracol en vivo, está demandando Ese artículo. ese artículo precisamente, y los argumentos son muy parecidos, don Pedro. Aquí los expuso, vamos a ver cómo prospera esa demanda, porque va siendo hora en hacer esa reforma a los Que estatutos. nos aclaren eso. Y ojo, Juan Camilo, si no va a 2 juntas, también la ley dice que lo puede sacar la Procuraduría, que es la que investiga disciplinariamente al ministro. Entonces aquí vamos a ver algo muy simpático. Claro. Don Se va a Pedro, un producir el abrazo. 30. Mil gracias. No, usted, oiga, y feliz cumpleaños, de verdad. No, muchas gracias, de verdad. En estos días paso y lo invito a un capuchino de cumpleaños. Ah, bueno, qué bueno, muy bien. Ahí está diciendo los productores que si incluyen la invitación a ellos. Sí, Yo les digo también. que no sean abusivos. No. No, Saludos a Eduardo. muchas Eduardo gracias. también está incluido en la invitación. Ah, Edu, bueno, perfecto. gracias. Eduardo también. Chao. Edu, gracias, un abrazo. Bueno, un abrazo también para usted, Juanca, que los pase muy feliz, que se le pase rápido el día y se pueda ir a comer su tortica. 9:42, Edu, gracias.